Hola, ¿cómo estás? Ahora quiero que empecemos a hablar sobre los antecedentes de las drogas. En este caso, pues tenemos que hacer una revisión de muchos eventos. En este caso, tenemos que hacer un análisis histórico de nuestras culturas, de los orígenes de incluso de muchas, de la humanidad, de cómo se fueron detonando ciertos asentamientos en aquellas épocas paleolíticas a lo mejor, para ir poco a poco empezando a analizar si nuestras posturas son válidas o son endebles ante un debate, ¿no? Yo sé que existe mucha gente a favor y otra en contra del uso de drogas, pero creo que este tema es bastante complejo. Ya hasta actualmente lo tenemos que analizar como una cuestión de política pública. Creo que estos monopolios creados bajo prohibiciones a una de las clases que estaba más beneficiando, pues es ahora sí que la clase política, porque mucho del dinero que vemos que viene de lavado de dinero o de corrupción, pues viene de este tipo de ingresos. Y en vez de estarlo dando hacia la clase política, ¿por qué no lo pasamos al erario? ¿Por qué no lo abrimos y lo hacemos público y que lo hacemos, legalizamos estas empresas para que ya sean empresas normales, ¿no? Y en vez de tener que andar dando una gran cantidad de su dinero a los políticos, ¿por qué no mejor que se lo demos al fisco, ¿no? Y ya que se haga una distribución más equitativa, ¿no? Hay varios derechos humanos mezclados en esto. Creo que el más choteado y el más básico pues viene siendo el desarrollo de la libre personalidad, como dijo la Suprema Corte de Justicia. Pero creo que tras fondo hay cuestiones más profundas, temas religiosos, productos culturales, autodeterminación de pueblos indígenas incluso. Este tema está tiene una profundidad más allá de lo que hemos visto y de lo que se ha analizado. En este caso, y me estoy centrando mucho en el tema de psicoactivos de origen natural, psicoactivos que han usado algunas tradiciones, algunos pueblos indígenas, algunos pueblos ancestrales, pueblos originarios, y que creo que ahí, en ese tipo de circunstancias, cuando existe, por así decirlo, algún tipo de práctica ancestral y algún tipo de práctica espiritual en conjunto, con este tipo de plantas han dado el origen tal vez a muchas de las cuestiones que hoy conocemos como religiones, a una de las cuestiones que conocemos como expresiones culturales. Tal vez estamos incluso hasta ante el origen de las posibles experiencias místicas. Aquí nos tenemos que empezar a preguntar si vamos a privar a la población de tener una experiencia divina, mística. ¿Los vamos a dejar fuera de eso? También tenemos que empezar a pensar del otro lado, ¿no? ¿Es sano que todos puedan tener este tipo de experiencias? ¿Bajo qué condiciones? ¿Se puede volver a esto algún tema de salud pública que destapemos la caja de Pandora y después no sepamos qué hacer? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de análisis, en este tipo de situaciones. La cuestión no está sencilla, lo tenemos que ver de varias ópticas. Eh, Dentro de esta investigación encontré algunos autores que nos comentan que prácticamente la relación entre los humanos y las plantas psicodélicas pues, data de años, de miles de años. Algunos de sus argumentos de ellos incluso pues dicen, no, pues es que mira, hay algunos animales que incluso se drogan. Pónganle ahí en YouTube, ardilla drogada, venado drogado, osito borracho, y van a ver cómo muchos de estos animales, las cabras, tan pinches cabras le entran a todo. Entonces van a ver cómo ahí, sí, bien o mal, incluso hasta estos animales consumen alguno que otro eh, vegetal con algunos efectos psicodélicos, ya sea de forma accidental, no se dieron cuenta y lo ingirieron, o tal vez habrá algunos que sí ya se atreven a argumentar o dar algunas teorías que incluso comentan que algunos animales pues buscan este tipo de experiencias y que en algunos casos pues esto pudiera dar el desarrollo de ciertas zonas cerebrales en los cerebros de estos animales, y esto propició en algunos casos pues la evolución, y hasta se atreven a decir que pues bueno, como produjo la evolución del cerebro humano, pues al adaptarse a este tipo de sustancias, porque empezaron a trabajar muchísimo más áreas cerebrales, pues bueno, empezó a posiblemente a generar pues los orígenes del cerebro humano como lo conocemos, ¿no? La antítesis de esto sería decir, bueno, pues porque chingados no hemos visto más evolución en otros animales, ¿no? Ese podría ser un contraargumento. Eh,
aunque también tenemos que considerar que algunos animalitos pues han desarrollado algunas habilidades bastante interesantes. Por ejemplo, los delfines. Los delfines yo no creo que fueran tan pachecos, les encanta andar molestando a los peces globo, y con el veneno que suelta, pues ahí los ves todos ahí medio raros. Chequen también en YouTube y pues van a ver cómo estos animalitos pues también como que degustan de este tipo de experiencias, ¿no? Ahora pasando un poquito más adelante, ¿no? Pues ya vimos que posiblemente hubo una interacción entre varios animales y nosotros, y tal vez por eso fue que en nuestro cuerpo pues tenemos los receptores para este tipo de sustancias, como algunos cannabinoides. Posteriormente existen algunas teorías, en este caso por ejemplo el doctor David Lewis Williams, les recomiendo el libro de los chamanes de la prehistoria. Él comenta que en este caso pues mucho del arte rupestre pudo ser originado, pudo haber sido incentivado por el consumo de estas plantas. Por eso es que vemos como seres a lo mejor más grandes o mezclas de animales con diferentes animales mezclados o diferentes animales con formas humanoides, y esto se explica. Dice, bueno, ¿de dónde sacaron esas visiones? No quiero hablar de ovnis ni la chingada, ¿no? Pues dice, güey, a lo mejor se metieron alguna de las sustancias, algunos hablar de, podría ser el hongo, que uno de los honguitos más famosos es la marita muscaria. A lo mejor se metieron la marita y pues ahí fue donde empezaron a tener estas visiones y pues empezaron a dibujar este tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que uno sabía, que por ejemplo en el trigo hay un honguito que surge en esa semilla, y pues ese hongo tiene también un efecto psicodélico. Y pues bueno, ¿qué pasaba con este hongo que se daba en el trigo, en la cebada? Pues se producía cerveza con ese tipo, o se producían panes con este tipo de, pues con estos granos que tenían este honguito, pues que tenía efecto psicoactivo. Pues imagínate, lo comías y pues pum, a volar, papá. Entonces ahí es donde sí empiezan los problemas, ¿no? Ahora yo creo que van a entender mucho por qué sus amigos de diseño, cosas así, se inspiran de vez en cuando y crean lo que crean, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. Aquí podemos ver, bajo esta teoría, probablemente mucho del origen de muchas civilizaciones, mucho del arte que vemos en arte rupestre, o fue inspirado bajo el uso de este tipo de psicoactivos de origen natural, ¿no? Llámese peyote, amarita muscaria, el hongo de la cebada y del trigo. Habían otras plantas también, bueno, el hashish bueno, cannabis, ya lo dijimos, opios, la datura. O sea, existen una gran cantidad de plantitas que pueden tener este tipo de efectos. Entonces ahí es donde empezamos a cuestionarnos probablemente si existe una relación mayor entre los humanos y los psicoactivos, y no lo hemos querido ver. Por otra parte, también tenemos una teoría un poquito más controversial. Terence McKenna, Gordon Wasson, ellos empiezan a comentar, ¿no?, que las religiones pudieron haber tenido su origen en el uso de drogas psicoactivas, en estas plantas que se daban en ciertas zonas. En este caso él comenta, ¿no?, que el misterio de Eusis, en este caso, como les dije, el centeno que produce también este honguito, que tiene casi una forma muy similar a la LSD, pues se daba en este grano, pues, se utilizaba para los sacramentos de diferentes culturas o ritos paganos, y pues se les daba a una gran parte de la población, y pues órale, se lo daban y a volar, ¿no? Y ahí es donde empezaban los estados de éxtasis, las visiones, bajo la teoría de este autor, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver que probablemente sí, este fenómeno se da no solamente en Medio Oriente, sino que se dio en Grecia, a lo mejor en Rusia. Por ejemplo, la marita muscaria, ¿no? Incluso uno de ellos comenta que probablemente el árbol de la vida, o la casa de los pitufos, la inspiración de Alicia en el País de las Maravillas, pues prácticamente fueron inspirados bajo este honguito que se llama Amarita muscaria, el que supuestamente, pues la casita de los pitufos, así como veían ese honguito rojito, pues es ese hongo alucinógeno, ¿no? Y que se usaba en diferentes culturas y que lo sabían usar. Y pues bueno, en este caso pues se fue transmitiendo ese conocimiento a diferentes generaciones, o a diferentes iniciados o participantes de este grupo, y la tradición se empezó a continuar, ¿no? Esto después empezó a formar lo que probablemente vendría siendo
lo llaman chamanismo, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado porque creo que chamanismo y actualmente la palabra charlatán están casi casi muy de la mano. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Estas eran que puedo definirlo como prácticas antiguas que buscaban en cierto modo uno o tener contacto con los ancestros, o dos, tener visiones oraculares, o tres, curar a los miembros de la comunidad. En este caso, pues el chamán era el que conocía cómo llegar a estos estados o cómo obtener esta información mediante los estados de éxtasis. Pudiera usar cualquier tipo de ritual o dogma, más bien rituales, para poder, o sacramentos para poder tener estos estados de éxtasis, ya sea de estar tocando en tambor, estar haciendo ceremonias, estar haciendo danzas, bailes, músicas, que también se puede considerar que son detonantes de este tipo de estados, ¿no? En este caso, pues bueno, podemos ver que esta presencia del chamanismo o este tipo de prácticas las vemos desde Siberia, las vemos en China, las vemos en India, las vemos en México, las vemos en el norte de Estados Unidos, o sea, hay en varios lugares, ¿no? Uno de estos casos, y yo creo que aquí va a haber algunos que sí van a ubicar mucho a esta persona, Juan Matus, el cual, indio yaqui, que el cual enseñaba a Carlos Castañeda el uso del mentado mezcalito, que vendría siendo el peyote, ¿no? En este caso, pues podemos ver que muchas de estas culturas tenían prácticamente el 90% de las culturas tienen rituales para alterar la conciencia, ¿no? Los sufís, la yoga, los mantras, los ícaros, en China, en India, o sea, vemos una tendencia hacia este tipo de estados alterados, ¿no? Y aquí pudiese ser que un, una forma de llegar a estos estados de alterados de conciencia pues fue mediante el uso de psicoactivos, que culturalmente pues a lo mejor no se hacía de forma abierta, no se decía de forma clara, sino que a lo mejor era de forma secreta, cómo se preparaban estos rituales para poder propiciar estos estados de éxtasis en la comunidad o en los participantes del pueblo, ¿no? Y así lo podemos ver en muchas y muchas culturas, ¿no? Unos datos curiosos, por ejemplo, se hizo un experimento en la Universidad de Boston, lo hicieron en Viernes Santo, le aplicaron psilocibina a las personas que fueron al servicio religioso esa vez. Y pues no, hombre, muchos dicen que sí vieron a Dios, que vieron al Espíritu Santo y que pues prácticamente fueron estados de éxtasis, ¿no? Por otra parte, ya pasando hay literatura que habla mucho de esto, ¿no? Adolf Huxley es una de las personas que también consume LSD y experimentó mucho con este tipo de sustancias, ¿no? Veamos sus libros, por ejemplo, El Mundo Feliz, y él cómo habla del soma, ¿no? Que prácticamente todo era soma. Aquí podemos, si acaso, ver posibles escenarios en los cuales se pueda abusar de este tipo de sustancias, en los cuales tenemos que estar conscientes y abiertos para no caer en esos errores. Y creo que por un momento daríamos por terminado este primer módulo de antecedentes y vamos a pasar con el siguiente.